sustentas el universo ahora mientras tu pueblo está reunido. Nos acercamos a ti, Señor, porque tú has prometido bendecir a tu pueblo, porque tú has mostrado tu brazo extendido de misericordia y de compasión sobre nosotros. Y con esa esperanza, Señor, nosotros venimos en esta mañana conscientes de nuestras muchas necesidades, pero ninguna de ellas mayor ni más urgente que el ser bendecidos por tu palabra. Por eso te imploramos, Señor, cumple tu buena promesa sobre tu pueblo. Haznos bien por aquel varón que te agradó perfectamente, que satisfizo plenamente las demandas de tu justicia. Sí, Señor. Por Cristo nuestro Salvador. Sí, Señor. Glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, por favor, acompáñenme a Colosenses capítulo 1, versículo 24. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Allí leemos. Habla el apóstol Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Supongamos que este joven llama a la puerta de tu casa en una mañana. Te declara su interés en tu hija, tu única hija. Comienza a visitarla por un tiempo, pero nunca llega a comprometerse plenamente. A veces le hace alguna que otra confesión de amor, eso sí, pero nunca se decide en serio. Otras veces tu hija se queda esperándolo y él no llega. Y cuando lo hace, no expresa pesar por su ausencia, y cuando está, parece su mente estar en cualquier otro lugar y no disfrutando de la compañía de él. Todo esto a tal punto que al cabo de cierto tiempo la relación parece ir hacia ningún lugar. Tú, como padre o madre, ¿qué postura asumirías con quien solo juega con el afecto de tu amada hija? Ahora quisiera llevar tu mente a otra escena. Esta transcurre allá en la eternidad, cuando no existía la humanidad, cuando no existía el domingo ni la iglesia, cuando no existía nada, solo Dios. En el consejo de la Santísima Trinidad se planea la gran obra de la redención de los pecadores. El Padre está eligiendo a los que habrían de formar parte de la iglesia. Cristo comprometiéndose a tomar su lugar para redimirla. Y el Espíritu Santo asegurando impartir el poder de tal obra para dar nueva vida a los que conformarían la iglesia. Todo había quedado aparejado de tal manera que la iglesia sería el objeto mismo del amor especial de Dios, de su cuidado y protección. Y en el transcurso de tan solemne escena apareces tú, declarando tu interés en la iglesia. Y comienzas a visitarla animado por un tiempo, pero poco a poco tu interés por ella se va desvaneciendo. Le hallas un defecto aquí, otro allá, y no la consideras digna de una entrega incondicional, una que te haga rendir todo lo que eres y lo que tienes a sus pies. Dios, como Rey y protector sobre su iglesia, ¿qué postura asumirá con quien solo juega con el afecto de su amada hija? Este mensaje tiene la firme intención de ayudarnos a autoexaminarnos para saber
si hasta ahora alguno de nosotros, aún inconscientemente, hemos estado solamente cortejando a la iglesia, y si es así, guiarnos al arrepentimiento para establecer con ella el compromiso de la cual es digna. Y para tal fin consideraremos el perfil de los que no se comprometen con la iglesia, el perfil de los que sí lo hacen, y cómo hacer para comprometernos bíblicamente con la iglesia de Dios. Todo bajo el título Comprometidos bíblicamente con la iglesia. Y es bueno decir que para la elaboración de este sermón hemos usado también material de autores y hermanos del pasado. Habiendo dicho esto, pasemos a considerar primero, brevemente, lo que significa la iglesia para Dios. La iglesia ocupa el tema de la Trinidad desde la eternidad. En Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, vemos que Dios el Padre bendijo a la iglesia con toda bendición espiritual en Dios el Hijo antes de la fundación del mundo. Y esta realidad es a menudo pasada por alto porque hoy en día los temas que ocupan los titulares de las portadas de los diarios, las revistas y de los noticieros son otras. Pero te puedo asegurar que los titulares del cielo era la iglesia, y es la iglesia la que tiene la preponderancia. Por otra parte, cuando vemos la cada vez más solitaria iglesia en medio de un mundo de tanta maldad, podemos perder de vista su verdadero atractivo e importancia y la obra de alcance universal que Dios está haciendo a día de hoy por medio de ella. En Romanos capítulo 8, Pablo, después de menospreciar los sufrimientos de la iglesia en el mundo, a la luz de la incomparable gloria en la que será colocada, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la iglesia. Y más adelante añade: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, la iglesia ocupa el lugar central en el plan cósmico de la redención divina. Todas las cosas que han sido manchadas por el pecado en esta creación esperan su turno de redención después de la iglesia. La iglesia tiene la preferencia. Dice John Stott: en la tierra a menudo se viste de harapos, está fea y manchada, despreciada y perseguida, pero un día la veremos como lo que es, nada menos que la esposa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, santa, hermosa y gloriosa. Habiendo recordado al menos un poco y de manera breve lo que es la iglesia para Dios, ya estamos preparados para abordar nuestros dos perfiles. El primero, los que no se comprometen bíblicamente con la iglesia. La primera característica que podemos decir de estas personas es que contemplan la iglesia desde una perspectiva egocéntrica. Contemplan la iglesia desde una perspectiva egocéntrica. En sus mentes suele estar la pregunta: ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Estos han comprado la mentira de este mundo que dice que seremos más felices mientras menos nos sacrifiquemos por los demás, mientras demos una entrega más limitada hacia los demás. Por lo tanto, cuando se acercan a la iglesia lo hacen con la mentalidad de un consumidor, siempre tanteando, siempre calculando qué provecho se puede obtener por la menor molestia posible. Son personas cuyas conciencias han sido despertadas a la realidad del pecado, el juicio y la eternidad. Y cuando sus conciencias están cargadas con algún pecado, se acercan a la iglesia
para aplacar la voz de sus conciencias. Pero una vez que el trabajo está hecho, se retiran con la satisfacción del deber cumplido y no vuelven a pensar en la iglesia hasta la próxima semana, o lo que es peor aún, hasta el próximo pecado. La iglesia, aquella que constituye la prioridad para Cristo, no constituye una prioridad para ellos. Mis hermanos, mientras más nos aferremos a nuestro tiempo, recursos y comodidades, negándonos con egoísmo a entregarnos a la iglesia local donde Cristo mismo nos ha puesto, tanto menos recibiremos de vuelta. El patrón pecaminoso dominante de esta característica es el egoísmo. En segundo lugar, las personas que no se comprometen con la iglesia se caracterizan por un falso sentido de superioridad muy sutil que los hace actuar de manera independiente. Ellos van a la iglesia porque saben que es lo que se espera de un creyente, pero no con la conciencia de que necesitan a sus hermanos para crecer espiritualmente. Algunos de ellos se congregan solamente para complacer a su esposo o esposa, otros porque sus padres lo traen desde su juventud, y otros, como hemos visto, para sentirse bien con ellos mismos. Pero más allá de las apariencias, en el fondo, carecen de un verdadero sentido de comunidad espiritual que los conecte emocionalmente con otros creyentes para compartir así la experiencia cristiana. Cosas como los avances en la santidad, las luchas comunes que todos los creyentes tienen contra el pecado. Estos suelen ignorar el propósito más amplio de Dios para con su pueblo como parte de una familia en una iglesia local. No se ven a sí mismos como los miembros de un cuerpo que deben preocuparse por los demás y poner al servicio de los demás todo lo que son y tienen. De hecho, si mañana la iglesia donde se congregan decide no reunirse más, nunca más, y realizar todos los servicios por internet, no les afectaría demasiado. Porque en realidad nunca se han planteado las bases bíblicas por las que se reúnen o cuán importantes son los lazos que nos unen. Al final, creen que pueden consolarse diciendo: después de todo, yo no necesito otros creyentes en mi vida. Lo que ocurre con este tipo de conducta es que nos impide a todos recibir las bendiciones y beneficios comunitarios como miembros los unos de los otros en medio de una iglesia local. El patrón pecaminoso dominante de esta característica es el orgullo. La tercera característica es que mantienen un constante espíritu crítico hacia todo lo que se hace en la iglesia. Como no se sienten parte de la iglesia, pueden asumir fácilmente la postura de un contrario, porque la iglesia en cuestión no les duele. Suelen ser muy perezosos para ayudar, pero eso sí, muy hábiles para criticar. Y cuando las cosas no se hacen como ellos quieren o no les cae bien a algún hermano, suelen optar por la opción más fácil, en muchos casos: irse de la iglesia. Porque como hemos visto, si ellos no encuentran lo que creen que la iglesia les debe, y si se sienten superior a los demás, la conclusión es lógica: me voy de la iglesia, no los necesito, me voy de la iglesia. Pero esta actitud escapista ante los problemas solo revela nuestro pobre sentido de compromiso con Cristo y con su pueblo. Porque hallar defectos, mis hermanos, es fácil. Y no solo donde no los hay, sino también donde los hay. Porque ninguna iglesia es perfecta. La perfección de la iglesia radica en la perfección de los santos que la componen. ¿Tú quieres que tu iglesia sea más santa? Sé tú más santo. Toma la iniciativa
Y te adelanto, eso no significa de que no van a haber conflictos y problemas, roces, pero esa no es una excusa para establecer un espíritu crítico contra la iglesia. De hecho, ese debería ser el motivo principal de nuestro compromiso. Dios nos ha llamado en este sentido a no ser parte del problema, sino a ser parte de la solución. El interés verdadero no es el que nos hace estallar en críticas cuando vemos un problema, sino el que nos mueve a involucrarnos con el sincero deseo de ayudar. Además, no perdamos de vista lo siguiente: es en el contexto de los roces y las diferencias donde Dios crea las oportunidades para que crezcamos en semejanza a Jesús. Es en ese contexto donde somos impulsados por el Espíritu Santo para sobrellevar nuestras debilidades mutuamente, para soportarnos los unos a los otros, para perdonarnos los unos a los otros. Es en ese contexto donde somos impulsados por el Espíritu para amar como Cristo ama. ¿No es esto a lo que nos llama el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 cuando dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Los problemas de la iglesia, mis hermanos, lejos de ser una excusa para no comprometernos, debe ser precisamente el motivo central de nuestro compromiso, para amar como Cristo ama, para ser más semejantes a Jesús. Dios nos libre de ese espíritu crítico y nos ayude a trabajar, porque es así como se manifiesta el interés genuino, ese que es útil para nosotros y para nuestra iglesia. Habiendo considerado el perfil de los que no se comprometen bíblicamente con la iglesia, consideremos el perfil de los que sí lo hacen. La primera característica es que los que se comprometen bíblicamente con la iglesia pertenecen a la membresía de la iglesia o buscan pertenecer. Uno de los argumentos de quienes no se hacen oficialmente miembros de una iglesia es que en la Biblia no aparece la palabra membresía. Y debemos decir de que esto es cierto. Pero el hecho de que la palabra membresía no aparezca no significa que no aparezca el concepto de membresía y por ende que sea una doctrina a enseñar y a practicar. De hecho, en las Escrituras tampoco aparece la palabra Trinidad, pero el concepto de Trinidad está en todas las Escrituras. Pero ¿dónde encontramos nosotros el concepto de membresía en la Biblia? Bueno, fundamentalmente en el Nuevo Testamento y de manera muy enfática en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47, leemos: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ahora escuchen con atención. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La pregunta es: ¿a cuál iglesia los añadía? ¿Había una iglesia local a la cual el Señor añadía a individuos particulares? Por supuesto que sí. Por el contexto es lógico inferir que se refiere a la iglesia de Jerusalén. También en Hechos 14, 23, referente a Pablo y Bernabé en su paso por las ciudades de Listra y Derbe, leemos: y constituyeron a ancianos en cada iglesia. Mis hermanos, ¿qué sentido tiene constituir ancianos en una ciudad si no hay primero un grupo de creyentes comprometidos con una iglesia en particular? Pero para mí el argumento de mayor peso
y con el que vamos a cerrar este punto, lo encontramos en las palabras de nuestro Señor sobre la disciplina en la iglesia, enseñándonos qué hacer con un miembro que persevera en pecado. Dice el Señor: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Primero, dilo a la iglesia. De nuevo, ¿a qué iglesia? A una comunidad específica de creyentes que pueden escuchar un reporte completo y exhortar a este miembro por su bien, antes de emitir un veredicto. Y luego dice el Señor: y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, exclúyanlo de la membresía oficial de la iglesia. Pero ¿cómo se puede excluir de la membresía oficial a alguien que no ha sido incluido primero? ¿Lo ven? Existía desde la iglesia primitiva un concepto de membresía local, un concepto de que tú sabías quiénes pertenecían a tu iglesia. Mis hermanos, Cristo presupone que todo verdadero creyente anhelará y eventualmente solicitará la membresía oficial de su iglesia local, sin coacción, sino como fruto de un entendimiento espiritual maduro de lo que la iglesia significa para Dios. Y déjenme hacer una aclaración aquí que me parece oportuna. No estamos diciendo de que sea necesaria la membresía de una iglesia local para entrar al cielo. De hecho, muchos no la tienen, aún anhelándola, y entrarán. Lo que sí estamos diciendo es que si nuestra fe es verdadera, se evidenciará también mediante un deseo creciente de compromiso con el cuerpo local de creyentes donde Cristo mismo nos puso. En segundo lugar, las personas comprometidas bíblicamente con la iglesia hacen de ella su prioridad. Cuando un pecador es salvado por el poder transformador del Evangelio, es también iluminado para ver en alguna medida que las cosas como Cristo las ve. Ahora puede ver que aquellas cosas que para él eran prioridades son simplemente vanas o no tan importantes como él creía. Se da cuenta que está de paso por este mundo y como el salmista puede decir: he aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Por lo tanto, comienza a establecer nuevas prioridades conforme a la luz que el Espíritu Santo le ha dado. Prioridades que repercuten para la eternidad. Y para esto se dice: ¿qué mejor que invertir mi tiempo en amar a aquellos y servir a aquellos a quienes Cristo me ha unido indisolublemente en medio de un cuerpo espiritual y con quienes pasaré la eternidad? Mis hermanos, nadie que ame verdaderamente a Cristo es indiferente a aquel por quien Él derramó su sangre, la iglesia. Este ejemplo es muy conocido, pero no deja de ser iluminador. Los esposos que estamos aquí, ¿qué pensaríamos si alguien nos dijese: yo tengo puntos de afinidad contigo, yo quisiera desarrollar una amistad contigo, pero a tu esposa no la soporto? Tú me caes bien y tenemos cosas en común, podemos pasar tiempo juntos, pero a tu esposa no la puedo ver ni en foto. Bueno, mis hermanos, eso es lo que muchos dicen a Cristo, no con sus palabras obviamente, pero sí con su conducta, cuando pretenden desarrollar una relación con Él alejados de su iglesia. En Primera de Juan, capítulo 4, versos 20 y 21 leemos: si alguno dice yo amo a Dios,
yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Y no hay forma de que mostremos dicho amor sino uniéndonos a un grupo local de creyentes para amarlos y servirlos. Dice nuevamente John Stott: si la iglesia es central en el propósito de Dios, como lo vemos tanto en la historia como en el Evangelio, es seguro que también tiene que ser central en nuestras vidas. ¿Cómo podemos tomar con tal liviandad lo que Dios toma con tal seriedad? ¿Cómo nos atrevemos a empujar hacia el borde de la circunferencia lo que Dios ha colocado en el centro? Ahora bien, ¿cómo luce todo esto en la práctica? Bueno, lo primario, y es a lo que me referiré en este punto, es apoyar primeramente el ministerio de la iglesia con nuestra presencia. Con nuestra presencia. Los creyentes comprometidos con la iglesia participan en todas las reuniones oficiales que la iglesia convoca. Por supuesto, exceptuando aquellas que por razones de fuerza mayor se ven imposibilitados de asistir. No somos insensibles a ese hecho. La pregunta es: ¿nuestras ausencias a las reuniones de la iglesia son una excepción o aspiran a convertirse en la regla? Si Dios, que conoce nuestros corazones, hablase hoy sobre este tema públicamente, mencionando nuestros nombres, ¿pudiera decir que nuestros deseos y esfuerzos están orientados a asistir? Y hermanos, debemos admitir que muchas veces no acudimos a ciertas reuniones porque pensamos que nada extraordinario ocurre aquí. Pero ¿cuán lejos estamos de la realidad cuando pensamos así? En el Salmo 133 se nos enseña que es en el contexto de la iglesia reunida donde Dios se complace en santificar y salvar. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este salmo, uno de los pequeños, de los más pequeños de la Biblia, nos enseña una verdad muy grande. Y es que precisamente durante la asamblea reunida es que a Dios le complace abrir el cofre de los tesoros espirituales. Abre el cofre de los tesoros de los cielos para bendecir a su pueblo. Es aquí donde aparentemente no pasa nada, donde el Espíritu Santo, usando una verdad de la Escritura tras otra, va quitando el velo de los ojos de los inconversos para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es aquí donde los redimidos ponemos letra y música a la experiencia espiritual del creyente para elevar nuestros cantos de gratitud y alabanza al Dios de nuestra salvación. Y por si fuera poco, es en este contexto de la iglesia reunida donde Cristo prometió su presencia especial a su pueblo, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que cuando tu corazón engañoso intente desanimarte y te susurre: ¿para qué vas a ir hoy a la iglesia? Estás cansado. No temas en responder: mi Salvador me prometió que estaría allí. Mis hermanos, y esta promesa va más allá de que sintamos a Cristo o no en medio nuestro. Él nunca nos prometió de que lo sentiríamos. Él nos prometió que estaría aquí. Amén. En tercer lugar, las personas comprometidas bíblicamente con la iglesia ofrendan con generosidad. Yo sé, mis hermanos, que si hay un tema impopular para predicar hoy en día, es este.
Si hay un tema donde te puedes ganar el desagrado de tus hermanos, es este. Pero también debemos admitir que si hay un púlpito donde nunca se toca este tema, también es este. Este tema no es popular porque todos nosotros, algunos más que otros, solemos ser muy sensibles con nuestro dinero. Y también porque sobre todo desde hace algún tiempo hacia acá, la iglesia ha sufrido la devastadora ola de los predicadores de la prosperidad, representada por hombres perversos e ignorantes que por avaricia han hecho mercadería de muchos con palabras fingidas, como anunció el apóstol Pedro. Y quizá algunos de nosotros fuimos sus antiguas víctimas. Y es hasta cierto punto razonable que esto haya creado un sentido de desconfianza que nos impide ofrendar con generosidad. Pero mis hermanos, hay que saber discernir entre un ministerio y otro, y entre un ministro y otro, porque la Biblia nos llama a ofrendar con generosidad, y otra vez, sin coacción, sino como una expresión de gratitud y adoración que brota de una comprensión espiritual correcta del Evangelio. Es el Evangelio la motivación para ofrendar que Pablo presentó a los corintios hace casi 2000 años cuando escribió: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es el Evangelio la motivación correcta por la que debemos ofrendar a Dios. Fue por una comprensión adecuada de la gracia de Dios que David dijo que no sacrificaría holocausto a Jehová que no le costase. Y fue seguramente por la experiencia de la gracia de Dios que una viuda pobre con su ofrenda llamó la atención del Salvador. Y no creo, mis hermanos, que haya sido por dar todo lo que tenía principalmente, sino más bien porque en su ofrenda halló expresión un corazón que adoraba. Ofrendar nuestro dinero, mis hermanos, no es básicamente cuestión de dinero. ¿Me escuchaste bien? Ofrendar nuestro dinero no es básicamente cuestión de dinero. La ofrenda de nuestro dinero no se trata solo de eso. De hecho, los ricos habían dado mucho más que la viuda, y los hombres seguramente fueron impresionados, como lo dice el texto, por esas ofrendas, menospreciando la de ella. Pero Cristo hizo justo lo contrario, porque el que escudriña los corazones se agrada no de la cantidad de la ofrenda, sino de la ofrenda sacrificial que es hecha en amor, gratitud y gozo. Y también es prudente señalar en este punto que nosotros no debemos buscar ofrendar con el propósito de agradar a Dios por medio de la ofrenda, porque solo podemos agradar a Dios solamente por medio de Jesucristo mediante la fe. Gracias. Pero insisto, es nuestro deber imitar el espíritu sacrificial de esta ofrenda. En cuarto lugar, las personas comprometidas incondicionalmente con la iglesia asumen responsabilidades de servicio. La definición más simple de servicio que podemos presentar en esta mañana dice así: servir es dar de sí, su tiempo, energía, dones para algo que no es usted mismo. Repetimos: servir es dar de sí mismo su tiempo, energía, dones para algo que no es usted mismo. En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, leemos: cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Este texto nos enseña básicamente dos cosas. Primero, que no hay ningún verdadero creyente que no tenga al menos un don. No hay. No importa si tú eres nuevo en la fe o si tú sientes que no posees ningún don espiritual, la Escritura dice que tú tienes al menos un don. Y si preguntas,
¿Y cómo yo puedo saber cuál es mi don entonces? La respuesta es sencilla. Involúcrate. Allí donde tú veas una necesidad en tu iglesia, involúcrate. Dirígete a quien te preside en la fe y manifiéstale abiertamente tu deseo de servir en áreas específicas. Y así será que conocerás con qué don o con qué dones Dios te ha dotado. Y si dices, yo soy una mujer en medio de una iglesia reformada, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, María Magdalena era una mujer y fue la primera en llegar al sepulcro. Puedes, por ejemplo, imitar su diligencia. Febe era una mujer y de su hospitalidad, dijo el apóstol Pablo, ha ayudado a muchos y a mí mismo. Dorcas fue una mujer y sin embargo confeccionó numerosos vestidos para los pobres de Jope. María, la hermana de Lázaro, fue una mujer y quebrando un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, lo derramó sobre el Señor. Y aunque a muchos de los discípulos no les gustó lo que para ellos fue una excentricidad, Jesús dijo, de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Así que también tu mujer puedes y debes derramar el perfume de tus más sentidos afectos sobre tu Salvador a través de una vida más profunda de oración y de servicio. Lo segundo que nos da a entender el apóstol Pedro es que no importa los dones que tengamos, todos tienen un único propósito: edificarnos a nosotros mismos. No. Llamar la atención sobre nosotros mismos, de ninguna manera. Esos eran los problemas que padecía la iglesia de Corinto, a quienes el apóstol Pablo les dijo: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Nuestros dones han sido dados con el único propósito de servir a los demás, de manera más particular, de servir a la comunidad local de creyentes donde Cristo nos colocó. No hay don que tengas que no sea para el beneficio de tu hermano. En Romanos 12 leemos: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Por lo tanto, no hay ningún cristiano que no esté llamado a ser siervo de su hermano. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Por otra parte, al estar conscientes, como leemos en 1 Corintios 12:11, de que los dones espirituales los reparte el Espíritu Santo como Él quiere, nos puede librar también, mis hermanos, de las envidias y los celos que contaminaron a los corintios, además de librarnos de compararnos los unos con los otros. Mi hermano, no te compares con tu hermano, porque estas comparaciones está comprobado que son una puerta para cultivar la envidia y las divisiones en las iglesias. Al final, Dios no te demandará conforme a los dones que le dio a tu hermano, sino conforme a los que te dio a ti. Y si lo has usado diligentemente para el servicio de su pueblo. En quinto lugar, las personas comprometidas bíblicamente con su iglesia ayudan
a que sus pastores hagan su trabajo con gozo. En Hebreos 13:17 leemos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Miren qué curioso. Los beneficiarios de que nuestro pastor haga su trabajo con alegría somos nosotros mismos. En otras palabras, a nosotros nos conviene que nuestro pastor haga su trabajo con un corazón alegre. Hay un círculo virtuoso aquí. Yo, sometiéndome al pastor que Cristo ha puesto para velar por mi alma, puedo favorecer el éxito de su trabajo para que toda la iglesia tenga un mayor beneficio. Yo me convierto en una influencia pasiva en la edificación de la iglesia cuando me someto a mi pastor. Por otra parte, si tú no eres capaz de someterte a tu pastor, ¿cómo puedes estar seguro de que eres una oveja y no una cabra? Cristo, cuando transforma un corazón rebelde, pone en él un principio de obediencia a su voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y no solamente en el momento de la conversión, sino hasta la eternidad. Y si la voz del príncipe de los pastores te manda a someterte a tu pastor terrenal y hayas en tu corazón un continuo patrón de desobediencia, mi consejo para ti es el siguiente: revisa la realidad de tu fe. Revisa la realidad de tu fe, porque hay grandes posibilidades de que no seas convertido. Ahora bien, ¿cómo se evidencia este sometimiento bíblico en la práctica? Bueno, primeramente mediante un espíritu enseñable al ministerio de la palabra y una disposición suave y diligente de llevarla a la práctica, valorando en sumo grado el esfuerzo de tu pastor para traerte semana tras semana el alimento espiritual por el cual tu alma está firme. ¿Qué pensarías de alguien a quien invitas a cenar a casa? Luego vas al mercado para comprar la mejor carne, los filetes más tiernos y jugosos. Los preparas con cuidado y esmero, sazonándolo con los mejores condimentos. Luego sirves todo en tu vajilla más fina. Y tu invitado, a quien esperabas con anhelo, nunca se presenta. Asimismo, los fieles ministros de Dios acuden al santo mercado de la palabra, extraen la mejor porción de alimento espiritual para el alma, la cocen en el fuego lento del estudio y la oración, y luego de muchas horas de esfuerzo, cuando tienen servido el banquete espiritual, tú no vienes. ¿Pensarías que alguien que actúa así está siendo agradecido con el ministerio de su pastor? ¿De qué otra forma ayudamos a que nuestro pastor haga su trabajo con alegría? Orando mucho por él. Posiblemente no haya existido en toda la historia de la iglesia cristiana un hombre más dotado que el apóstol Pablo. No hubo don del Espíritu Santo que no poseyese. Sin embargo, necesitaba la oración de los santos y la pedía. A los efesios les dijo que velaran con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y sigue, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. En otras palabras, Pablo decía: yo he sido dotado extraordinariamente. Conozco a la perfección todas las escrituras, pero también conozco el poder de la oración que intercede. Por favor, hermanos, oren por mí. Los pastores necesitan oración y el tuyo no es la excepción.
A Spurgeon le preguntaron una vez cuál es el secreto del éxito de su ministerio. Y dijo: yo tengo un grupo de hermanos que ora por mí. Quizá quien se lo preguntó esperaba una respuesta más extraordinaria o elaborada, pero él dijo sencillamente esto: yo tengo un grupo de hermanos que ora por mí. ¿Crees que si a tu pastor le preguntaran lo mismo, él pudiera dar la misma respuesta pensando en ti? ¿Tú quieres que tu pastor tenga mayor éxito en su ministerio? ¿Quieres que más almas sean añadidas al redil de Cristo por su predicación? Conforme a lo que Dios haya establecido. Si Dios ha decretado que el ministerio de esta iglesia será más fructífero, Dios también ha decretado tu oración. La pregunta es: ¿estas oraciones se están llevando a cabo? ¿Estás orando diariamente por tu pastor? El ayudar a que nuestros pastores hagan su trabajo con gozo también significa lo siguiente: negarnos a escuchar, traspasar y mucho menos proferir murmuraciones y chismes contra ellos. Claro está, para los que dicen los chismes, no son chismes, nunca lo son. Son críticas constructivas. Ahora llevan un concepto más sofisticado. Son un elevado sentido de criterio, pero lo cierto es que Dios lo aborrece. ¿Recuerdan cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés, cómo Dios tomó lo que para ellos posiblemente fue un comentario sin importancia? El Señor les dijo: ¿por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y la Escritura dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Mis hermanos, si como vemos en Efesios capítulo 4, Cristo ha dado a los pastores como un regalo para la edificación de su iglesia, no debemos extrañarnos que se tome como un agravio y un menosprecio tal actitud. Por tanto, combate todo instinto pecaminoso de murmurar contra tu pastor. Dirígete a él para resolver cualquier diferencia y rehúsate a escuchar lo que no te conviene, remitiendo a quien se te acerque también a él. Haciendo así, protegerás la salud espiritual de tu iglesia y Cristo será honrado. Piensa que quizás en el momento en que tú estás tolerando el chisme, tu pastor está en algún lugar con sus rodillas dobladas orando por ti. En sexto lugar, las personas comprometidas bíblicamente con la iglesia expresan su pasión. ¿Tú quieres saber qué apasiona a alguien? Mira cuál es el tema principal de su conversación y en qué invierte su tiempo libre. La Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Solo hay que mirar a nuestro alrededor. A quien le apasiona el fútbol, habla de fútbol, conoce a todos los jugadores del equipo que le gusta y su tiempo libre lo invierte o bien viendo fútbol, o jugándolo. Y a todo aquel que pueda contagiar con su pasión, lo hace. Bueno, asimismo, el que le apasiona a Cristo, habla de Cristo. Busca mediante la Biblia conocerlo más. Se esfuerza para que muchos otros experimenten ese conocimiento renovador y esa comunión en las cuales Él se deleita tanto. Ayuda a los que no tienen iglesia para que se integren a una. Y a los que están en alguna, pero tienen un concepto equivocado de la iglesia, los ayuda a restaurar esa imagen para que se involucren plenamente en el servicio del reino de Dios, el único reino que permanecerá para siempre. El que está apasionado con la iglesia no desanima a otros con respecto a la iglesia, no envenena a los demás, más bien contagia a todos mediante una entrega apasionada a la iglesia.
Así que, hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto el perfil de los que no se comprometen bíblicamente con la iglesia, el perfil de los que sí lo hacen, y la pregunta que lógicamente sigue es: ¿en cuál de los dos te encuentras tú? A la luz de las cosas aquí dichas, se puede decir de que tú estás comprometido bíblicamente con la iglesia donde Cristo te puso, o que solamente estás coqueteando con la esposa de Cristo. Si eres de los que dicen: hermano, yo tengo que reconocer que no tengo pasión por la iglesia, pero quisiera cambiar eso en mi vida, ¿qué puedo hacer? Bueno, primeramente, agradece a Dios, porque en su misericordia, no por casualidad, Él ha querido traerte en esta mañana para que escuches estas cosas. Dale gracias a Dios, porque el fin de que sepas estas cosas no es de que te vayas de aquí desanimado, sino que salgas de este lugar con un deseo ferviente de comprometerte bíblicamente con la iglesia. ¿Cómo hacer para comprometernos bíblicamente? Número 1, considera a menudo cuánto Cristo ama a la iglesia y lo que hizo para que fuera suya. Lucas narra en el libro de los Hechos que en una emotiva despedida, Pablo pronuncia estas solemnes palabras a los pastores de Éfeso: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia de Dios, el cual Él ganó con su propia sangre. La iglesia ha sido amada por Cristo de tal manera que la ha comprado con el inigualable precio de su sangre. Cuando amamos a la iglesia, también estamos amando la sangre que por ella se derramó. En segundo lugar, considera seriamente lo que la iglesia es. ¿Qué es la iglesia? Un conjunto de personas a quienes Dios amó desde la eternidad, a quienes Cristo redimió hace 2000 años y a quien el Espíritu Santo ha transformado y que sin duda serán glorificadas muy pronto. Esa es la iglesia. En compañía tan excelente te encuentras tú en esta mañana. A que tú no sabías que estabas en una especie de museo también. Tú estás sentado en un museo, en el mejor de ellos. Porque las personas que están a tu lado son trofeos vivientes de la gracia de Dios. Cada uno con una historia. Todos almas que iban ciegas de camino al infierno y han sido arrebatadas como tizones del incendio. Personas en las cuales el Espíritu Santo está haciendo una obra increíble, tan sorprendente como formar en ellos la perfecta humanidad del Señor Jesucristo. La iglesia es aquella de quien aún los ángeles aprenden, según nos dice Efesios capítulo 3. Los ángeles observan sorprendidos cómo Dios ha tomado a aquel hermano tuyo que para el mundo es insignificante y por su espíritu lo está ayudando a luchar contra pecados particulares que habían dominado su vida por mucho tiempo. Contra la ira, la lascivia, el orgullo, el egoísmo. Y haciéndolo cultivar amor, gozo, paz, paciencia, etc. Los ángeles aprenden de aquellos que han sido hechos administradores de los misterios de Dios. Mis hermanos, no existe nada en este mundo tan sublime como la iglesia. En tercer lugar, ten presente qué es la iglesia
que es la iglesia el medio por el cual Dios hace avanzar su obra en este mundo. Con todos sus defectos, mis hermanos, con todas las imperfecciones que aún tiene y que no negamos, es la iglesia el instrumento por el cual Dios continúa llamando a los pecadores y edificando a los santos. Es la iglesia como el cuerpo de Cristo, el medio por el cual Cristo mismo tiene contacto con este mundo caído, el medio por el que Él extiende su mano de poder y favor y misericordia para llamar a sus elegidos a la salvación. En cuarto lugar, considera lo que sucede aquí cuando nos reunimos. Como mencionamos anteriormente, es a la iglesia reunida que Cristo ha prometido su presencia, no a ninguna otra institución. Dice un autor: Dios manifestará su presencia en la adoración de la congregación en formas que uno no podría ni siquiera imaginar en la adoración más gloriosa efectuada en privado. Esto es porque uno solo no es el templo de Dios como individuo, sino que la iglesia también dice, y mucho más a menudo, que los cristianos colectivamente son el templo de Dios. Dios manifiesta su presencia de manera diferentes a las piedras vivas de su templo cuando están reunidas de lo que lo hacen cuando están separadas. Y dice otro: por esto reunirse para adorar junto con otros creyentes en una iglesia local es algo irreemplazable. No puede sustituirse con un gran tiempo devocional, un estudio bíblico con los amigos, un paseo por la naturaleza en meditación, ni un servicio religioso por televisión. No. Cuando la iglesia está reunida para adorar y oír la predicación de la palabra de Dios, tiene lugar una motivación y una nutrición espiritual que no puede darse de la misma manera en ningún otro lugar. Mis hermanos, sencillo, es un privilegio estar aquí. Y en quinto y último lugar, considera lo que la iglesia será cuando Cristo regrese en gloria. ¿Tú quieres valorar más la iglesia? ¿Quieres ver lo que la iglesia objetivamente es? No lo que el mundo te dice que es, sino lo que ella es realmente. Considera a menudo lo que ella será cuando Cristo regrese. En Apocalipsis capítulo 21 vemos que esa ciudad gloriosa que se describe allí es la iglesia. En el versículo 2 se nos dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahí está la iglesia. Versículo 9: y vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Lo que Juan nos está dejando ver aquí, mis hermanos, no es menos que la belleza, la majestad y la gloria de la iglesia. Amén. Nuestra pregunta para terminar es: ¿podemos nosotros comprometernos por adelantado y contemplar la gloria de la iglesia por la que Cristo se entregó, de modo que nuestros corazones sean llenos de fervor para entregarnos a esa misma iglesia de la que somos parte? El buen Dios nos ayude
para aumentar nuestro compromiso con la iglesia en la misma medida que aumentamos nuestro compromiso con Él. Terminemos con oración. Bendito Dios, ¿quién como tú que tienes misericordia de nosotros los pecadores? Sí, Señor. No podemos manifestar el sentido de indignidad que tenemos al estar ante tu presencia. Pero te damos gracias, Señor, por aquel que nos justifica. Bendito aquel varón que justifica al impío. Bendito aquel Salvador glorioso que siendo rico se hizo pobre. Que con su pobreza nos ha enriquecido en sobremanera. Señor, te suplicamos, cambia nuestra perspectiva. Danos una visión más clara de lo que es la iglesia. Ayúdanos, Señor, a vivir más para ella, que es vivir más para la eternidad. Ayúdanos a reconocer para la gloria de tu nombre y para el bien de tu pueblo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor.